Muy buenas tardes, muchachos. El tema de esta semana sería lo que es la introducción a los sistemas de información. Vamos a tocar temas desde el punto de vista del desarrollo de los proyectos, desde el punto de vista de la empresa, desde el punto de vista de los proveedores, de las personas que están necesitando crear sus sistemas. Entonces vamos a ver el por qué, cómo se definen los riesgos que pueden ocurrir y los diferentes costos a nivel de equipo que se pueden presentar. Entonces iniciamos con qué es un proyecto. El proyecto básicamente son un conjunto de actividades, todas esas actividades unidas, ¿verdad? Son desarrolladas por una o varias personas dentro de una empresa o una entidad, por así decirlo. ¿Y para qué? Para alcanzar un objetivo. A partir de ese objetivo, nosotros vamos a plantearnos nuestras propias metas, ¿verdad? Y vamos a ir definiendo el tiempo, el espacio y cada una de las cosas que se van a ir desarrollando dentro de nuestro proyecto. Esas actividades básicamente tienen que ver con todo lo que va a ser la coordinación del proyecto. Entonces, ¿cómo es que surgen los proyectos? Un proyecto surge a partir de una necesidad, de un interés, de un tema de conversación, surge en cualquier momento. Lo único que se necesita es tener el instante y tener la conversación correcta para poder generar un proyecto, ¿verdad? Puede ser un proyecto, puede ser cualquier cosa, ya a nivel personal, a nivel empresarial o otros, ¿verdad? A partir de acá nosotros podemos ver de que este asunto con respecto al interés, las personas que están dentro de ese equipo tienen que tener interés sobre esto. Entonces, esas propuestas que tenemos acá puede ser una propuesta cotidiana, algo ocasional o algo a nivel global, en donde cada una de esas propuestas tiene diferentes temas. Entonces, a partir de ese tema de conversación, nosotros vamos a definir en cualquier momento, en una situación cotidiana, ¿verdad? En una votación, qué tipo de proyecto y cómo lo vamos a ir desarrollando, cuál va a ser el norte de ese proyecto. En los proyectos de TI, no sé si saben qué es TI, son tecnologías de la información. En estos proyectos son proyectos que básicamente se basan en lo que son las tecnologías, como se dice, tecnologías de la información. Básicamente lo que busca es solventar problemas, ¿verdad? Y solucionar algún problema. Entonces, ahí a la hora de desarrollar estos tipos de proyectos surgen muchas controversias, muchos problemas de camino, como por ejemplo los retrasos. En estos proyectos es muy normal de que haya problemas con el tiempo. El tiempo es lo más importante y hay gente que no sabe cómo manipularlo, cómo acomodarlo, cómo controlarlo, ¿verdad? Y todo eso genera estrés, provoca más costos, más estrés, hay más cantidad de personal en algunos momentos donde se está requiriendo más gente para que trabajen en el desarrollo de este proyecto y eso va a ser un costo extra también. Entonces existen ciertas barreras a nivel de lo que son los proyectos. Por ejemplo, una posible podría ser que no haya una buena gerencia o que no se esté invirtiendo bien el tiempo o que por qué no se tenga una cultura organizacional en donde no se tenga un norte, cómo se va a planificar, qué tipo de seguimiento se le va a dar, si se va a controlar de X o Y manera. Entonces, podríamos no tener el conocimiento de la gestión de proyectos, ni tampoco la experiencia en lo que es el desarrollo o en cualquier otro tema. Entonces, todo eso son posibles barreras para el proyecto de TI. Pero, sin embargo, ellos tratan de esforzarse mucho más, ¿verdad? Lo que hace es forzar una estructura más, más formada, ¿verdad? En donde la administración de ese proyecto es el que va a llevar al éxito. Y para eso ocupamos un buen equipo de trabajo. El equipo de trabajo son todas las personas que tengan una meta en común, un objetivo en común. Son todas las personas que van a conformar mi equipo de trabajo para el desarrollo de los proyectos. Este equipo de trabajo son personas que pueden trabajar independientemente, son personas que pueden trabajar cooperativamente, básicamente con efectividad desarrollar un proyecto o podría ser también personas claves dentro del desarrollo del proyecto, porque hay personas que solo ellos saben hacer las cosas de la mejor manera y de la manera que se necesita.
Entonces, para un equipo efectivo, usted tiene que estar seguro y saber cómo trabajan los demás, y de esta manera usted puede conformar su equipo de trabajo. En algún momento usted va a encontrar proyectos en donde usted tiene que hacerlo independientemente, pero en dado caso, en la mayoría de los casos, podría decirse así, va a ser un equipo de trabajo. Entonces a esto le sacamos ciertas ventajas al trabajo en grupo, trabajo efectivo en grupo. Por ejemplo, si todos están comprometidos, el trabajo se va a desarrollar muchísimo más rápido. Es más fácil monitorearlo, ver los gastos, los progresos. Podríamos también lograr básicamente el desarrollo del proyecto con éxito, la habilidad también de desarrollar ciertas habilidades. Entonces, el asunto aquí es cómo elegir ese equipo de trabajo. Y eso básicamente se tiene que ir dirigido a ciertos consejos, como por ejemplo que sean grupos pequeños de trabajo, equipos pequeñitos en donde usted sabe cómo trabajan, cómo se comportan, cómo los pueden, por así decirlo, tal vez para no usar la palabra manipular, pero sí cómo los puede formar a su gusto, ¿verdad? Para que trabajen en una sola línea y puedan lograr a construir su proyecto de TI. Entonces es importante también la terminología del comportamiento ético. Todas las personas que trabajan en mi equipo, todos no se dañan entre ellos, todos tienen un bien en común, todos deben de trabajar, no deben de cuestionar a los demás, deben de dar las cosas fluidamente. ¿Por qué? Porque en los proyectos siempre hay conflictos, ¿verdad? Y eso me perjudica en el alcance, en la asignación de recursos, de programas, prioridades, costos, problemas en la organización, diferencias. Entonces llega algo que se llama el manejo de conflictos. Sí, hay una manera de manipular todo esto, y es con respecto al manejo del conflicto, que lo que se hace es básicamente agarrar a las personas y obligarlos a que trabajen de manera más efectiva, de alguna manera reducir un poco la tensión, ¿verdad? Y que haya un poco menos de confianza y apertura, ¿verdad? Entonces de esa manera trabajarían. Lo que se hace es evitarlo o retirarse, competir o forzar, adaptarse o conciliar, concesionar, que sería lo más adecuado, o en este caso, en mi caso, yo lo que hago es una concesión. La colaboración, una confrontación, una solución de problemas. Todos estos son 5 enfoques que se dan según muchos de los investigadores para la hora del desarrollo de lo que es el manejo de conflictos. Entonces, para buscar una solución a esos problemas, nosotros tenemos 9 pasos. Entonces, desarrollamos, vemos qué es lo que por qué se está dando el problema. Se hace por escrito. Luego, una lluvia de ideas tal vez nos puede ayudar. Seguidamente, vemos qué está provocando el problema. Luego, después de esto, se hace otro tipo de lluvia de ideas para ver el porqué. Después de esto, pues empezamos a evaluar cuáles son las posibles soluciones, ¿verdad? Y entre todos determinamos cuál es la mejor. Luego se hace un plan en donde se va a decir cómo se va a hacer para solucionarlo, y a partir de ese plan se pone en práctica siempre. Luego de esto implementamos la solución y determinamos si realmente se resolvió o no se resolvió el problema. Y esto es en cuanto a lo que son los problemas o los conflictos dentro de los proyectos, que siempre va a suceder, ¿verdad? En todas las organizaciones van a haber algún tipo de roce. A partir de acá cerramos con este tema y proseguimos con lo que son los riesgos dentro del proyecto, que es un tema muy importante también, y es parte de la solución del caso que ustedes tienen que realizar para esta semana, en donde hablamos de riesgos. Un riesgo es cualquier cosa latente que puede dañar o puede cualquier situación que nos puede alterar, ¿verdad?, el desarrollo del proyecto. Entonces, a partir de ahí, podríamos decir que un riesgo puede ser algo físico, puede ser algo geográfico, no sé, algo interno de la empresa, ¿verdad? Pueden haber un montón de riesgos en el desarrollo de un proyecto, ¿verdad? Y esto va a influir en el costo, en los retrasos, en lo que es la disminución de la calidad, un impacto ambiental, una pérdida, un daño. Todo eso puede ser un posible riesgo. Entonces,
Aquí lo importante es saber identificar el riesgo. Cuando nosotros tenemos un buen plan para desarrollar un proyecto, nosotros podríamos encontrarlos antes de que se dé el riesgo, antes de que surja, usted ya lo puede premeditar. Entonces, básicamente, si ustedes analizan esto, tenemos ciertos componentes, ¿verdad?, que nos permiten a nosotros identificar el riesgo antes, ver cómo se puede mitigar después de que suceda, ¿verdad? Si es que suceda, y en dado caso, si no, pues por lo menos disminuir el efecto, ¿verdad? Hay toda una serie de tablas y básicamente herramientas que me permiten a mí medir los riesgos, pero el asunto es de que no todo el mundo lo aplica, y generalmente es bueno por eso utilizar lo que llamamos auditorías. ¿Por qué? Porque en una auditoría se ven todos estos posibles riesgos. Estas auditorías lo que nos permiten a nosotros es verificar que nuestro proyecto o nuestra empresa esté trabajando de la mejor manera, y así evitar este tipo de riesgos. Recordemos de que también podría ser un riesgo que una persona sea la encargada de manejar cierto material, cierta herramienta o cierta cosa que solo él sepa utilizar, ¿verdad? Hasta eso podría ser un riesgo. Entonces, durante este proceso se dice que uno puede crear disparadores, y esos disparadores lo que me permiten a mí es investigar las diferentes técnicas como que, por ejemplo, un análisis FODA, que me permite ver los puntos fuertes, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Puede aplicarse para una compañía, puede aplicarse para un proyecto, puede aplicarse hasta para usted mismo, ¿verdad? O por qué no, el diagrama de las espinas de pescado, en donde vemos que las espinas de pescado son todas las causas que va a causar ese problema, ¿verdad?, que sería la cabecilla del pescado. Es importante que busquen un poco sobre ¿verdad?, y se empapen cómo es que trabaja. Entonces, a partir de aquí vemos de que existe lo que es el análisis de riesgos. Se puede analizar, planificar. Entonces vamos a ver cómo se maneja este análisis. El análisis puede ser cualitativo o cuantitativo. Entonces, básicamente, todo lo que son riesgos a la hora de analizarse son riesgos directamente del proyecto. Se debe clasificar, cancelar ciertos recursos que no se puedan, ¿verdad?, obtener, ¿verdad?, hacer un diagrama costo-beneficio, y así a partir de eso poder gestionar ese riesgo. Para la planificación, pues es más sencillo. ¿Por qué? Porque una vez que evitamos esos riesgos, nosotros podemos ver de que hay riesgos que podemos mitigarlos también, porque el costo es muy alto. Entonces podemos nada más manejarlo o mantener la aceptación, que en dado caso sería pues dejarlo pasar, porque es algo que está pasivo. Entonces, después de esta planificación, empezamos a supervisar todos los controles de los riesgos, en donde tenemos un instrumento especialmente para lo que es la supervisión del riesgo. Tenemos en este caso 7 riesgos principales en lo que es TI, en donde las empresas básicamente están fallando. Por ejemplo, el manejo de TI, que son todos los problemas a la hora de manejar la organización. Las asociaciones con contrapartes, en donde tengo un competidor o un socio y esa persona puede robar mi información. La subcontratación de servicios, en este caso puede ser algo legal, por ejemplo, un recurso humano que tenga problemillas por ahí, ¿verdad?, y los datos estén fluctuando por algún lugar. O riesgos cibernéticos, ¿por qué no?, en donde hay interrupciones, ataques. Hay tecnologías disruptivas, en donde encontramos que es una nueva tecnología y esa tecnología no está a la mano de ese profesional, ¿verdad? Infraestructura ascendente, en este caso pueden ser problemas a nivel de red. Crisis externas, por ejemplo, que se pierda el control o que no haya el control sobre algún tipo de pandemia de malware, o algún efecto en cascada. Entonces, todo esto, ¿a qué viene? Que a partir de estos riesgos, todos esos son pequeñas trabas, límites que tenemos nosotros ahí a la hora de ver lo que es nuestra presentación. Para lo que son costos de equipo e implementación, bueno, pues entonces en nuestros tiempos lo que es el costo de hardware y software se ha incrementado más,
por este asunto de la pandemia, ¿verdad? Pero estamos diciendo de que para venir y sacar un costo de proyecto hay que tomar en cuenta lo que es hardware y software, y aparte de eso, si hay algún tipo de mobiliario o algo físico que se necesite para el desarrollo del proyecto. Luego tenemos lo que son costos del desarrollo del sistema, que todo tiene que ir básicamente bien medido, desde la parte del análisis, diseño, la programación y la implementación, todo tiene un costo. Hay costos de mantenimiento, sí. Recuerden de que generalmente los primeros 2, 3 meses, o dependiendo de qué tan grande sea el sistema, se les da un tipo de garantía al cliente, ¿verdad? Para que pueda pues trabajar, ver cómo funciona y si hay alguna pulguilla ahí o algún bug, como decimos nosotros, en el sistema. Y esto nos conlleva a lo que son los beneficios, que básicamente es de que si nosotros seguimos estos pasos, ¿verdad? En lo que es la creación de los sistemas, pues entonces serían sistemas que van siempre a ir hacia el éxito. Y aparte de eso, es importante de que los sistemas de información utilicen una metodología la cual nos permita a nosotros, ¿verdad?, incorporar las nuevas tecnologías. Al final de esta presentación tiene un video que me gustaría que vean. Entonces, esto sería todo por la primera parte.